Es innegable que cada género del entretenimiento tiene sus retos a la hora de crear un producto para las grandes audiencias, sobre todo por la percepción que éstas tengan del mismo, y creo que uno de los géneros más complejos de desarrollar apropiadamente en la ficción es el del terror y todas sus vertientes. De entrada, porque cada quien tiene sus propios temores, y por tanto puede que un demonio del Averno no logre aterrorizar de la misma forma que quizás una criatura extradimensional en forma de araña, y encima de todo, que la propia experiencia sea genuinamente incómoda y aterradora. Ejemplos de íconos de esta demografía los hay, claro, pero incluso la mayoría de ellos han sido sobreexplotados hasta un punto en el que han perdido ese factor de miedo. Eso sí, también está la otra cara de la moneda, donde cierto grupo de espectadores no les molesta que estos personajes sean metidos en otro tipo de dinámicas más frenéticas y no tan aterradoras. De ahí que hemos tenido toda clase de crossovers oficiales o ideas de los fans esperando a verse materializadas. Y aunque de hecho ya tenemos en ambas partes un ejemplo de lo que les mostraré a continuación, creo que aún puede explorarse con mayor plenitud sobre el cómo hacer esto, cómo trasladar a varios íconos del horror, terror, slasher, etc. a un terreno interactivo y hacerlo algo memorable. Pues el día de hoy, otakus y gamers, les he traído una nueva wishlist de roster, pero en esta ocasión para un crossover de personajes de estas demografías ya mencionadas. Sin nada más por agregar, ¡comencemos! Como en cada capítulo de esta sección, quisiera definir resumidamente mi propuesta para este título. Este Horror Slasher All Stars, mecánicamente hablando, seguiría en la línea de Mortal Kombat e incluso Killer Instinct, un videojuego de peleas en 2D de ritmo frenético y no centrado en el competitivo, sino que iría dirigido al juego casual entre amigos y jugadores. Lo primero tiene que ver con que algunos de los personajes que mencionaré a lo largo de este video ya han aparecido en la saga del Fatality, y creo que es el mejor estilo de juego posible para prácticamente todos los elegidos en esta wishlist. Y lo segundo se refiere a que mi criterio para elegir a los personajes, al menos a un puñado de ellos, no fueron por cuestiones de mecánica, sino por estética o relevancia que hayan tenido en el género. Solo para cerrar este apartado, sí, me gustaría que hubiesen escenarios interactivos, pero sobre todo movimientos finales con el entorno, stage fatalities en otras palabras. Como siempre, pondré mi wishlist de escenarios al final del video, y ahí entre todos podremos imaginarlos la clase de finishers con el entorno que podrían hacerse. Pero bueno, aclarado este punto, vayamos pues con los personajes que conformarían el roster de este particular crossover. Los clásicos nunca pasan de moda, eso es algo que todo el mundo sabe, y en lo que respecta a esta propuesta sería un crimen no incluir a los pilares que le dieron forma a esta demografía tan especial, empezando por supuesto con los que yo considero los 4 reyes divinos del slasher: Freddy Krueger de Pesadilla en la calle Elm, Jason Voorhees de Viernes 13, Leatherface de La Masacre en Texas y Michael Myers de la saga Halloween. Poco hay más que decir de estos 4. Los primeros 3 ya fueron invitados en Mortal Kombat, con Freddy utilizando sus habilidades del Reino de los Sueños como un perfecto Zoner, quizás desatando aún más este poder en esta justa, Jason siendo un tanque infranqueable con un alto nivel de ataque pero lento, Leatherface manteniendo distancias con su motosierra, y Michael, que aunque faltó de recibir su invitación, muy seguramente sería otro de tipo pesado pero más centrado en la defensa, y que sus ataques serían más difíciles de evitar teniéndolo de frente. Siguiéndolo tenemos otros 3 íconos del slasher, aunque muy dispares entre sí. El primero siendo el sacerdote Cenobita, o también conocido como Pinhead de la saga Hellraiser, un ser infernal que, aunque entre su raza no es de los que actúan primero, no quiere decir que sea ajeno al combate. Con la ayuda de sus cadenas con ganchos, un buen puñado de armas blancas, incluyendo su propia cabeza con clavos, su invisibilidad, su habilidad de cambiar su aspecto, pero sobre todo, su capacidad de transformar a humanos en cenobitas, lo cual de esto de hecho haría de un excelente movimiento final, lo convierten en un más que formidable contrincante. Los siguientes tampoco podrían faltar esta justa, pero que a algunos les cuesta imaginarlos en un terreno jugable como este: Chucky de la franquicia homónima y a Ghostface de la recién renovada Scream. Cuesta que imaginarlos ambos, pues el primero tiene un pequeño problema de tamaño, algo que sin duda sería una migraña épica para los desarrolladores, pero que por ejemplo podría poseer momentáneamente al oponente y hacer que se ataque a sí mismo, pasar su alma a un objeto del escenario y hacer que ataque al oponente,
pero claro, su propio tamaño lo haría un personaje veloz y casi inalcanzable, lo cual creo que sí estaría bastante roto, mientras que con el cara fantasmal estaríamos ante un auténtico joke character de peleas, o personaje de broma, el cual no pararía de hacer referencias a los otros personajes del roster y sus películas, además de hacer de uso de su gran abanico de armas. Ese sería su valor en este roster. De hecho, él podría tener un par de burlas que evadan o bloqueen los ataques del oponente, siendo no muy fuerte, pero muy complicado de vencer en las manos adecuadas. Yendo ahora con 3 asesinos no tan reconocidos, tenemos de entrada al Candyman, uno de esos monstruos que quizás ubiques de nombre, pero en cuanto a poder te hará falta un repaso. Al igual que otros, es un sujeto grande con mucha resistencia e incluso comparte la invisibilidad con Pinhead, pero que con la ayuda de su garfio y el control de las abejas que residen en su cuerpo, mismas que podrían inyectar un veneno que por segundos tambalen y debiliten al enemigo, podrían hacerlo de un personaje bastante versátil si se aprende a usarlo bien. La siguiente sería una casi total desconocida para los ajenos al medio, Angela Baker de la saga Campamento de Verano, una asesina con habilidades nada desdeñables de la arquería y el uso de múltiples objetos de su entorno para matar a sus oponentes, cual cazadora. Nada del otro mundo comparado contra otros miembros de este roster, pero estamos ante el primer falso protagonista del cine del terror, y digo él porque es además uno de los primeros asesinos transgéneros del medio, honores por los que se gana pulso un puesto en esta galería de íconos del horror. El otro asesino, poco reconocido por el público general, es ni más ni menos que The Creeper, un demonio que puede robar órganos y miembros de sus víctimas y unirlos a su cuerpo, más un puñado de habilidades físicas que en conjunto, por dar ejemplos, podría en cierta medida copiar técnicas de sus oponentes, imitando sus ataques básicos y usar las armas de estos contra ellos, lo cual lo volvería uno de los más temibles miembros del roster. Pero toca regresar a la edad dorada del terror con un icono ya algo olvidado pero que tiene gran potencial: Mr. Hyde, un personaje de bastante trayectoria con múltiples versiones en su haber y que para este crossover me gustaría juntar un poco de todo, sobre todo de su versión de la cinta Van Helsing de 2003, donde es una bestia gigante cual Hulk o Goro de Mortal Kombat. Y aunque ya tenemos bastantes personajes grandes y pesados, el señor Hyde puede ser este gigante que muchos fighting games guardan para jefe o subjefe, y porque el personaje tiene gran valor histórico gracias a su icónica novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y de clásicos no nos bajamos, pues no podemos omitir a grandes como los Gremlins, los cuales irían comandados por un Mogwai cual Olimar en Smash Bros. Bastante complicado de animar para un juego de este estilo, pero que valdría totalmente la pena ver en acción. Y en la misma línea podrían entrar los Critters, criaturas espaciales tipo erizos que pueden girar en el aire y tierra cual Sonic, disparar sus púas con veneno o incluso formarse una Critter bola gigante para su movimiento final. O qué decir del Leprechaun, que con sus habilidades mágicas, telequinéticas y de alteración de los objetos y el entorno, lo harían un contrincante centrado en hacer trampas y de encasillar al oponente sin darle oportunidad de contraatacar. Y ni qué decir del demonio Pazuzu, dios asirio de los vientos demoníacos, las tormentas y la sequía, haciendo uso de algunas de estas habilidades para debilitar a sus rivales a distancia, mientras de forma cercana ataca en su posesión más conocida de la cultura pop, la inocente chica Regan McNeil. Seguido a todos estos entes sobrenaturales, no se podía dejar de lado a uno de los más poderosos e icónicos del cine, la entidad cósmica conocida como Pennywise, un ser que, aunque pareciera un simple payaso de circo, él mismo puede tomar infinitas formas con tal de aterrorizar a sus víctimas, desde criaturas del folclore de monstruos clásicos hasta una araña gigante que es lo más cercano a su forma verdadera. De hecho, es con esto que podría transformarse en los enemigos de cada miembro del roster, digamos todas las víctimas de Freddy, Michael y compañía, o estos mismos incluso, siendo un personaje tipo Shang Tsung pero elevado a la 10ª potencia, abriendo un abanico de interminables posibilidades para su gameplay. Y quizás un duelo interesante con esta entidad sería con The Thing, el organismo alienígena de la película homónima de John Carpenter, que tiene la capacidad de replicar y asimilar cualquier clase de estructura biológica o de objetos en el entorno, resultando en un ser grotesco y sumamente impredecible que tendría algunos de los movimientos más brutales de todo el juego. Los siguientes en el roster son 3 espectros con suma sed de venganza, los 2 primeros siendo Sadako Yamamura de la franquicia Laro y Kayako Saeki de La Maldición.
dos íconos del J-Horror que incluso se enfrentaron cual Freddy vs. Jason en su propio crossover, Sadako teniendo fuertes habilidades psíquicas que podrían invocar a civiles para atacar por ella o debilitar a sus oponentes manipulando sus mentes por medios de su manipulación del ADN, y Kayako siendo una peleadora más física usando su fuerza inhumana más su cabello como un arma extensible, teletransportándose en el escenario y hasta llenar de espíritus el mismo para que estos sirvan como señuelos, similares en apariencia, pero muy diferente estos dos héroes vengativos en sus mecánicas. El siguiente espectro pone un novedoso set de habilidades a la mesa en este roster: el vengativo Imhotep de la momia, un sacerdote responsable de matar al faraón e intentar resucitar a su amada con el libro de los muertos, por lo cual fue momificado, pero siglos después despertó con un gran poder destructivo, pudiendo manipular las arenas cual Geras de Mortal Kombat 11 o Sandman, pero a mayor escala. El agua y el fuego tampoco se quedan atrás, además de poder controlar langostas y las momias de sus seguidores para mantener a raya a sus oponentes. Un personaje único para un roster lleno de asesinos brutos con armas convencionales y magia destrozamentes, similar a su camarada el Rey Escorpión de la Momia Regresa, un guerrero feroz que le vendió su alma a un dios para volverse fuerte y conquistar a sus oponentes, pero que terminó volviéndose esclavo de ese mismo dios. Poco más se puede decir de su gameplay. Hablamos de un gran guerrero experto en armas clásicas, con gran fuerza física y durabilidad, pero que además su gran añadido serían sus extremidades de escorpión que le darían velocidad y gran alcance a sus oponentes. Esperemos que con esto los desarrolladores no se encuentren ante otro caso como lo fue Motaro. Y ya que hablamos de guerreros, toca adentrarnos en un cúmulo de personajes a los que yo considero como los cazadores del horror, empezando con el mítico Van Helsing. Y sí, no me refiero a su versión original donde es un doctor en la novela de Drácula de Bram Stoker, sino a la versión más moderna y popular donde lo ponen como un cazador de monstruos inmortal, haciendo uso de toda clase de armas como sierras, ballestas, crucifijos, pistolas duales, etc. Todo un asesino del mal supernatural, y que además tendría algunas cosas que comentar con el siguiente cazador de la lista, Ashley Joanna Williams, o Ash Williams para los bastardos que suelen enfrentarlo. Es un asesino de monstruos como pocos, con algunos dotes superhumanos, pero que poco y nada destacan contra el uso de sus armas icónicas como su mano motosierra Homelight, su escopeta Boomstick, la daga Kandarian que puede hacer arder a cualquier oponente y hasta un maldito Power God cual Nintendo. Y de igual forma a Ghostface estaríamos ante un auténtico comediante retorcido que con sus ocurrencias y técnicas inusuales de combate tendríamos algunas de las mejores interacciones del juego y momentos sumamente memorables. Los siguientes tres y últimos cazadores no podrían ser más evidentes y creo que más de uno ya los esperaba: el Depredador, el Xenomorfo y el Terminator. Estos tres íconos de acción, pero a su vez de horror, también recibieron su invitación al combate mortal y dejaron claro que sus gameplays tenían mucho que ofrecer, aunque con el Exterminador quisiera ser más claro, pues, y teniendo en cuenta que recientemente Arnold Schwarzenegger declaró que su etapa con el personaje ya había terminado, me gustaría que para esta versión se hiciera una suerte de Terminator mórfico, que vaya cambiando, por ejemplo, de una Terminatrix a un T-1000, a un T-600 o hasta un Rev 7, de esta forma distinguiéndolo de su versión de Mortal Kombat y mostrándolo más del legado de su franquicia. Toca el turno de la edad moderna del horror, empezando con un desconocido para la mayoría, pero que fue creado ni más ni menos que por la retorcidamente maestra James Gunn. Así es, antes de intentar revitalizar el DCEU, antes de presentarnos al forajido legendario, existió el Largo, el ente alienígena parasitario de su ópera prima Slither, un adinerado hombre de pueblo que se ve infectado por un virus alienígena que lo convierte en esta atrocidad cambiaformas que absorberá hasta el último humano en la Tierra. Quizás con el uso de sus larvas y extensiones tipo tentáculos o el uso de cuerpos absorbidos podrían hacer un más que brutal y desagradable gameplay para él, y quien es uno de esos monstruos de culto que merecen mayor foco, y un título como este sería el lugar indicado para ello. Yendo por dos nombres más que reconocidos, tenemos a John Kramer, alias Jigsaw, como al demonio Malthus, residente de la muñeca maldita Annabelle. Uno creería que el asesino del rompecabezas no tendría mucho que hacer aquí, dada su avanzada edad, pero si tomamos de referencia su aparición en Dead by Daylight, su lugar en el roster podría ser ocupado por la marioneta Billy, que sería manipulada a distancia por Kramer, con esta en su triciclo y usando sus trampas más icónicas en sus oponentes, con algunos de sus imitadores haciendo ataques asistentes y finalmente Kramer apareciéndose en su ataque final.
mientras que con Annabelle, haciendo ataques combinados con telequinesis y teletransportación, podría inducir miedo en sus oponentes como un ataque aturdidor, dejándolos vulnerables por un par de segundos antes de contraatacar, un ataque final que hace al demonio mostrar su verdadero aspecto, destrozando a la muñeca. El asunto con el siguiente monstruo es que, aunque no sabría cómo describir su gameplay, dado que es otro ente que hipnotiza a sus víctimas y las manipula para matar a otros, Babadook en estética es sin duda algo que me encantaría ver. Creo que sería interesante que, en lugar de su versión humanoide, en el título se diseñara en base a su look de su libro maldito, como este dibujo deforme que podría moverse como un gusano por el escenario. Bizarro, sí, pero sería más que llamativo y digno para uno de los mejores monstruos del terror actual. No sé qué opinión tengan algunos respecto al próximo que voy a mencionar, pero y dado al revuelo que ha causado su serie de origen, no veo por qué Vecna no podría entrar a esta galería de monstruos y asesinos tipo slasher de horror. Prácticamente cumple con todos los requerimientos y es imponente a la vista sin dudarlo, además de que su inclusión podría darnos un escenario muy distinguido al juego. Algo similar podría decirse del Hombre Invisible, el de 2020, donde un traje tecnológicamente avanzado le permite a un verdugo perseguir a sus víctimas. No tiene gran abanico de habilidades o de armas diferentes a los de otros asesinos aquí, pero esta cinta se ha vuelto una de mis favoritas y es genuinamente estremecedora con su renovado concepto del personaje clásico. Y sería más interesante aún controlar a un individuo que es casi todo el tiempo invisible. Los últimos dos ejemplos de asesinos recientes dignos de la categoría de slasher no se quedan atrás en lo absoluto. Gabriel de la poca graciada Malignant y Arte el payaso de la duología Terrifier. Y miren, Malignant no es precisamente una gran película de terror y es prácticamente una comedia involuntaria, pero el concepto de este teratoma parasitario que intenta controlar a la pobre protagonista usando su cuerpo para asesinar a todo el que se le atraviese es fenomenal. Estamos ante una combatiente feroz del nivel John Wick y encima con poderes electroquinéticos. Y esta escena absurda pero épica es toda la evidencia que necesitan para entender por qué Gabriel estaría de huevos en un juego así. Mientras que Art es otro payaso demoníaco, pero cuyas creativas y retorcidas formas de matar a sus víctimas mostradas en sus películas le dan un muy merecido puesto en este listado. Quizás algo como Joker en Mortal Kombat 11, pero exagerado al por mayor, si es que no lo terminan invitando al próximo título de esa saga. Ya en la recta final de esta wishlist tenemos una parada muy especial para una etapa muy especial del horror de internet. Hablo de los creepypastas, teniendo a dos similares entre sí, pero cada uno con sus peculiaridades: el Wendigo y The Rake. Con el Wendigo, si bien es una criatura originaria del folclore de los nativos americanos, este también ha tenido sus propios creepypastas. Originalmente un cazador que por comer carne humana es convertido en un híbrido de humano y bestia animal. Su gameplay también podría ser un híbrido de técnicas de cazador con armas clásicas, más un puñado de ataques físicos y desenfrenados de bestia. Su animality, podría decirse. Mientras que Rake sí que sería una bestia ordinaria al atacar subiéndose encima de sus oponentes o derribándolos cual Blanca o Reptile. No muy creativo, pero creo que a varios les gustaría ver a The Rake compartiendo espacio con otros entes similares. Entes como podrían ser Siren Head y Slenderman. Seguro que muchos me van a tildar de mamahuevo por querer meter al Cabezaceranin en un juego de este estilo. Digo, el cabrón mide como el ángel del DF, pero no es descabellado reducirlo a una altura más práctica, sin contar con que tiene un abanico de habilidades variadas como ataques sónicos de alta potencia, ataques cegadores o ardientes de la luz, soltar poderosas ondas de choque hasta manipular la gravedad. Por el otro lado, Slenderman es una entidad de terror incluso más poderosa. Claro que lo primero que uno piensa es su teletransporte o sus tentáculos para sus movimientos básicos, pero el sujeto también podría manipular el tiempo congelando a sus oponentes, obligándolos a retroceder en sus movimientos, utilizar elementos como la oscuridad, la neblina y la naturaleza de los escenarios contra sus oponentes hasta crear fallos en la realidad en pleno combate, tipo glitches o deformaciones de los escenarios que afecten al otro jugador. Complicado de adaptar en plenitud un juego de peleas, pero sería un gozo absoluto. Fuimos del pasado al presente con diversos iconos de horror slasher, teniendo un catálogo que considero bastante respetable, pero no hallo mejor forma de cerrar esta wishlist más que añadiendo a 4 individuos invitados de otros medios, comenzando con una franquicia más icónica de este género como lo es Resident Evil.
Muy seguramente más de uno creería que metería a Nemesis, pero dado lo muy utilizado que ha sido en este tipo de crossovers, yo preferiría que metieran al Tyrant 103 de Resident Evil 2, mismo que ha tenido variaciones a lo largo de los juegos y películas CGI, siendo un peleador de tipo pesado que conforme reciba más daño se convierta en el Super Tyrant, un personaje simplista pero digno representante de esta franquicia. Y si bien Leatherface ya cubre bastante bien el rol del asesino con motosierra como arma principal, hay algo en Pixie de Manhunt en cuanto a su estética que me hace querer verlo de vuelta en un título como este. Para expandir su moveset, podrían retomarse varias de las ejecuciones de ambos títulos como ataques básicos y combos a la vez que se integra su arma insignia a los mismos. Los fans de Rockstar Games sin duda estarán más que gratos por tener un representante de este universo de juegos en este título. No creo que les sorprenda a nadie que para un juego así de este estilo haya propuesto al cazador de demonios en videojuegos por excelencia. Sí, estoy hablando del Doom Slayer. Claro que cualquiera podría ver este como un personaje más de acción, pero para mí, con su gran arsenal de armas, entre ellas la Big Fucking Gun, una motosierra indestructible, una espada de plasma más sus ominosas habilidades inhumanas, siendo capaz incluso de intimidar a sus oponentes con su presencia y volverse fuerte con cada ser que mata, se trata de un Boogeyman infernal, un cazador absoluto de criaturas del Averno que no se detendrá hasta exterminar a todas y cada una de ellas. Y eso encaja de maravilla con esta propuesta de juego. Finalmente hemos llegado al último miembro de este roster, uno que quizás sorprenda a varios, pues se trata de un personaje de anime, un cazador oscuro que con sus propias manos buscará librar a su reino del ejército de los Ghouls y consumir cuanta sangre se encuentre para mantener su inmortalidad. Alucard del manga y anime Hellsing es todo un ícono que se merece su lugar entre estas estrellas de horror. Un vampiro con un gran set de habilidades que incluyen intangibilidad, manipulación de sangre, transformación en murciélago, más su fuerza y velocidad vampirescas, un rival digno de Van Helsing, Ash Williams y hasta del propio Doom Slayer. No tengo duda de que Alucard debe estar sí o sí en un juego de este estilo, y como seguramente no lo veremos en un Mortal Kombat a futuro, solo queda rezarle al todopoderoso Cthulhu para ver realizada esta propuesta algún día. Y con eso tenemos un roster total de 42 personajes, con 12 de estos siendo parte de 3 paquetes de DLC con 4 integrantes cada uno. Asesinos y monstruos de todas las épocas y de todos los medios, una variedad que harían memorable a un título de estas características, pero no quiero retirarme sin antes hacer una segunda wishlist con los escenarios que me gustaría ver en este hipotético juego, por lo que espero verlos pronto en el siguiente video. Ya se saben el resto, si les ha gustado, por favor dejen su like, compártalo con sus amigos si les ha gustado y para que llegue a más personas este contenido, déjenme todas sus opiniones allá abajo, los estaré leyendo, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y los invito a seguirme en mis redes sociales donde pueden conocerme un poco más. Les ha hablado el intermediario y nos vemos la próxima.